darles la bienvenida a esta tercera charla magistral organizada entre el Programa Interdisciplinario de Investigación Experimental en Comunicación y Cognición, el PIEC, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, y en conjunto con el Centro de Neurociencias Cognitivas, el CNC, de la Universidad de San Andrés. Saludamos en esta oportunidad a los miembros fundadores de este programa centro, el doctor Adolfo García, investigador del PIEC, al profesor Einson Muñoz, director del PIEC, y quien les habla, Néstor Singer, investigador del PIEC, y que también coincidentemente es el director del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago de Chile. Agradecemos, por cierto, muy especialmente nuestra destacada y querida invitada, doctora Valeria Abu-Samra, quien nos deleitará en breves momentos con una charla que ha preparado exclusivamente para nosotros. Quisiera solo brevemente tomar un momento de su tiempo para comentarles que en estos últimos años el PIEC ha generado un flujo muy significativo de publicaciones de alto impacto relacionadas con las temáticas propias que aborda nuestro programa. Esta productividad constituye un gran orgullo para nuestro departamento y para nuestra facultad, y se ha logrado paulatinamente posicionar como un polo relevante del conocimiento en esta área. Este ciclo de charlas que hemos estado preparando precisamente apunta a difundir las investigaciones y los estudios que se han realizado en el seno del PIEC y del CNC, para justamente promover el conocimiento de avanzada en torno a estas materias que son de especial interés para la comunidad. Bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al doctor Adolfo García, quien tendrá el honor y privilegio de presentar a nuestra invitada esta tarde. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a todas, a todos por compartir este espacio con nosotros, vía Zoom, en YouTube, los que lo hagan posteriormente, una vez que este video esté disponible. Qué lindo poder agarrar y dedicar, darse estos gustos de dedicar un buen tiempo de un jueves a escuchar a alguien que no solamente es experta en el tema, sino que también es una hacedora, una creadora de conocimientos sobre el tema, una divulgadora de conocimientos sobre el tema, una aplicadora de conocimiento sobre el tema, y me permito, como nota al pie personal, una querida amiga y una excelentísima persona. Qué lindo, Vale, gracias por haber aceptado la invitación. Voy a dar apenas algunas líneas de tu currículum, lo cual ya ese resumen es una tarea hercúlea para mí, pero les voy a comentar que Valeria es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires y doctora honoris causa por la Universidad de Chubut, en Argentina. Es investigadora adjunta del CONICET, en el mismo país, y profesora de psicolingüística en la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires y docente de posgrado en distintas universidades de Argentina y del exterior. Ha tenido cargos de gestión y dirección en múltiples instituciones gubernamentales y educativas. Ha dirigido, obtenido y encauzado múltiples proyectos de investigación que han redundado en artículos, capítulos, muchísimos, y también Valeria tiene una vasta trayectoria en la generación de materiales educativos informados por la investigación científica en la que se especializa. Es autora, por ejemplo, del test y programa Leer para Comprender, para escuela primaria y secundaria, de la serie Lo que te leo, de Santillana, Leo que te leo, perdón, y de baterías para la evaluación de la escritura, más recientemente del libro La ciencia de la lectura, los desafíos de leer y comprender textos, y también del libro Neurociencias y Educación. Esto es apenas un recorte de los múltiples logros de Valeria, a los cuales también se suman la formación de doctorandos, maestrandos y becarios, y hoy de nosotros. Así que no quito más tiempo. Hoy Vale nos va a compartir ideas en torno a los trastornos del lenguaje, en tanto pórtico de entrada hacia la cognición humana. Así que gracias de nuevo a todos, gracias Vale, el tiempo es tuyo.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué decir, no? Primero que nada quiero agradecer muchísimo por la presentación tan generosa, tan cariñosa, por la invitación. Estoy muy agradecida a la Universidad de Chile, a la Facultad de Humanidades y a la Universidad de San Andrés, porque la verdad es que para mí estos espacios son un espacio de enriquecimiento mutuo, ¿no? Para mí es muy lindo poder interactuar con otros profesionales, otros estudiantes que van también haciendo al avance del conocimiento. Así que muchísimas gracias por la convocatoria. Voy entonces a pasar a compartir. Muy bien. Y yo desde ya les adelanto que hablo un poco rápido, y más aún cuando me dijeron que tengo 45 minutos, pero como va a quedar grabada, yo sé que se puede volver a escuchar, y si hubiera preguntas, sé que después vamos a tener un espacio para intercambiar estas dudas o las opiniones que se vayan generando alrededor de esto. Voy a hacer una presentación, voy a hablarles acerca de los trastornos del lenguaje. El lenguaje es algo mágico, digamos, algo que nos atraviesa como seres humanos, más allá de que haya otras especies que por supuesto cuenten con lenguaje, pero hay algo que ha desvelado a representantes de distintas disciplinas en relación con esto, y que tiene que ver con cómo surge, cómo se desarrolla, cómo evoluciona, qué implica. Con lo cual hay muchas perspectivas y muchos aspectos que uno puede abordar en relación con el lenguaje. Yo sé que hay muchos de ustedes que vienen de una formación lingüística, con lo cual tal vez haya algunas cosas que resulten un poco más de base, pero me parecía importante ir tratando de contextualizar para llegar después al punto al que quiero llegar, que tiene que ver con los trastornos y cómo aprendemos también de los trastornos en relación con el procesamiento en condiciones en las que no hay un trastorno, en condiciones, si queremos llamarlo, entre comillas, normales. Entonces, así como decíamos, el lenguaje es un objeto de estudio muy amplio, muy heterogéneo, para el cual hay que hacer un recorte muy preciso, y en realidad esto tiene que ver también un poco, y yo creo que la difusión de los trabajos que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, tienen que ver fundamentalmente con lo que implica el lenguaje para los seres humanos. Si yo pregunto, es decir, acá es difícil hacer una clase interactiva, pero si yo les preguntara a ustedes si saben qué es petricor, y busqué especialmente una palabra que fuera más o menos difícil o poco frecuente, puede que haya gente que me diga que conoce la palabra y que no conoce la palabra, y que la conoce pero que no conoce el significado, y esto es parte de la estructuración y de la consolidación de lo que se llama léxico mental, es decir, ese gran diccionario mental o gran memoria de largo plazo en la que están almacenadas todas las palabras que tenemos de la lengua. Lo mismo pasaría, bueno, petricor es una palabra, y es el olor que deja la lluvia cuando se conecta directamente con la tierra, es ese olor que cuando empieza a llover se genera en cuanto la lluvia toca la tierra. Y si les pregunto qué es limerencia, puede pasar lo mismo, es decir, son palabras que específicamente son difíciles y que a la medida que ustedes las vayan escuchando, van a ir incorporando esta información dentro de este léxico con el cual no se nace. Es decir, el léxico mental es una habilidad cultural, que poco a poco se va generando. Un bebé recién nacido tiene un léxico mental igual a 0, y poco a poco se va generando este léxico, no solamente para la comprensión, sino también para la producción del lenguaje. Generalmente crecen de manera desigual. Un niño o una niña que produce 10 palabras probablemente maneje un léxico para la comprensión de 50 o 70 o 100 palabras, porque el léxico para la comprensión es más temprano y menos demandante que el de la producción. Entonces, si yo les pregunto qué es petricor o qué es limerencia, es probable que algunos sepan y otros no, pero si yo les pregunto a ustedes qué es el lenguaje, la realidad es que más allá de cada uno de ustedes que se viene formando en aspectos lingüísticos, aún si decidimos salir a nuestras veredas y preguntarle a la gente que pasa qué es el lenguaje, todos tienen una opinión formada acerca de lo que es el lenguaje. Y esto es una gran ventaja porque, bueno, es de interés para
todos los seres humanos, pero también es una gran desventaja, porque no siempre estas concepciones coinciden, no siempre el recorte que se hace es el mismo, y entonces es muy importante saber dónde estamos parados para poder entender las pautas de funcionamiento del lenguaje y también lo que ocurre cuando se alteran estos procesos, ¿está bien? Entonces, ¿a qué vamos a llamar lenguaje? Y si uno empieza a discutir o empieza digamos, si saliéramos a la calle, como yo les decía, y preguntáramos qué es el lenguaje, lo más probable es que una gran mayoría de gente que no esté específicamente formada en lenguaje pueda decir que el lenguaje es un medio de comunicación, y de hecho lo es un mecanismo de comunicación, pero también es muchas otras cosas. Es un sistema de signos desde una perspectiva más estructuralista, es un mecanismo de comunicación, es un mecanismo de representación del pensamiento, es para algunos otros, ya vamos a ir entrando en esta perspectiva, que es una perspectiva más psicolingüística, es un módulo computacional, un órgano neural, y muchos suelen también llamarlo instinto. Dentro de la lingüística, ya esta discusión hasta es anacrónica, esta perspectiva innatista como módulo computacional, como órgano mental, es algo que prácticamente desde las postulaciones de Chomsky no se discuten, pero en verdad todas las otras definiciones también aportan a lo que es el lenguaje. Fíjense de hecho que si yo les hago escuchar estos comentarios que hicieron niños y niñas de entre 7 y 10 años, fíjense cómo tienen una opinión formada acerca de lo que es el lenguaje. Amparo Moreno, 10 años. Para mí el lenguaje es una forma de comunicación. Hay distintos tipos de lenguajes. Hay también bilingües, que son personas que usan dos lenguajes desde que nacieron, porque hay lugares donde se hablan mezclas de dos lenguajes. Y bueno, eso es para mí el lenguaje. Vamos con otro. Hola, yo soy Julia, tengo 9 años. Para mí el lenguaje es en la forma en la que nos comunicamos. Nos podemos comunicar en diferentes idiomas, en señas, actuando, etc. Fíjense, Luisina, que en realidad nos hizo preguntarnos, o por lo menos cuestionarnos si realmente uno tiene que estudiar 18 años o 20 años para llegar a ser lingüista, cuando a los 8 o 9 años fue capaz de dar esta definición que van a escuchar. Hola, soy Luisina, tengo 7 años. Para mí el lenguaje es una forma de decirle a otro algo. Chao. Y por último, Marcos, que da una visión o una definición un poco más neurofisiológica en algún punto, o agrega algo neurofisiológico y que define de esta manera el lenguaje. Hola, soy Marcos y tengo 10 años y el lenguaje para mí es inspirar, hablar, decir cosas a alguien. Bien, ya vamos a retomar cada una de estas definiciones, pero en realidad con la aparición de la psicología cognitiva y desde un punto de vista psicolingüístico, que es el punto de vista o la perspectiva desde la cual yo trabajo, en los años 50, más o menos, alrededor de los años 50, las ciencias sociales empiezan a virar, digamos, se hace un pasaje, por lo menos para el tratamiento de las cuestiones ligadas a lo lingüístico, desde lo que era, por un lado, el estructuralismo, por el lado de la psicología, el conductismo, y empieza, o se dice que se le devuelve al lenguaje la capacidad o el carácter de capacidad de la mente, ¿está bien? Y entonces a partir de esta perspectiva, todos los representantes de las distintas disciplinas comienzan a tratar de convencer al resto de la humanidad de que todo esto que ustedes pueden leer acá no es así. Es decir, que el lenguaje no es la invención cultural más importante creada por el hombre, que no se aprende por imitación, que no se puede enriquecer en algún punto específico, sí algunos aspectos, que es un mecanismo de comunicación, pero que en definitiva, que sea un mecanismo de comunicación fue una consecuencia de lo que implica el lenguaje, que no se habla bien o mal, sino que simplemente se habla,
y que las gramáticas no pueden mejorar las capacidades lingüísticas y que justamente estos aspectos son los que tienen que ver con lo innato. Desde este punto de vista es que entonces se empieza a pensar el lenguaje, por lo menos el aspecto de oralidad, la oralidad, se empieza a pensar como un instinto. Y en la medida en que es un instinto, este instinto es innato, todo instinto se caracteriza por ser innato, por tener un periodo sensible, no se imita, es decir, su adquisición no es producto, su desarrollo no es producto de la imitación, y hay una cantidad de evidencias que permiten demostrar que no es producto de la imitación. De hecho, hay quienes dicen, bueno, si fuera producto de la imitación, ¿por qué escuchamos que un chico o una chica muy pequeños producen errores de regularización como no lo pusí, o no lo supía, o la imprimidora? ¿Está bien? Este tipo de errores demuestran este carácter creativo y la aplicación de reglas que vienen dadas de manera innata. Y además de todo, un instinto, el lenguaje como instinto, supone una localización. Es decir, hay circuitos neurales especializados que se especializan en funciones, en aspectos particulares del lenguaje, y además estos circuitos pueden alterarse por daño adquirido. Todo esto que se pudo verificar muy bien desde la neuropsicología y posteriormente de la neurociencia, sirvió o colaboró en el poder verificar modelos, o modelos lingüísticos o modelos gramaticales, porque muchas veces cuando uno trabaja desde el punto de vista de la psicolingüística, está trabajando con procesos que son prácticamente invisibles, que no se ven. Entonces, el estudio de esta relación entre el lenguaje y el cerebro, sea a través de la neurociencia, sea a través de la neuropsicología, con los trastornos que se generan en pacientes con lesiones cerebrales, han aportado muchos datos para conocer qué pasa con el procesamiento del lenguaje en condiciones normales. Pero toda esta caracterización o esta puesta en un marco de lo que es el lenguaje refiere específicamente al lenguaje desde el punto de vista de la oralidad. Pero además de estos aspectos ligados a la oralidad, hay otros aspectos culturales, lingüísticos, como la lectura, la escritura y la comprensión de textos. Así como decíamos, el lenguaje desde el punto de vista de la oralidad es un instinto, viene dado de manera innata, tiene circuitos especializados, etcétera, etcétera. Lectura, escritura, comprensión de textos, producción de textos, son habilidades culturales. Y en tanto habilidades culturales, se enseñan y se ejercitan. Nadie nace sabiendo leer, escribir, ni comprender textos. Es muy interesante la cantidad de trabajos que se realizaron en el marco de estos aspectos culturales del lenguaje, y puntualmente en relación con la lectura. En neurociencia, uno de los avances más importantes en relación con las habilidades ligadas al aprendizaje es lo que se generó a partir del estudio de la lectura. Hay muchos datos que han aportado evidencias muy concretas y muy espectaculares en algún punto. La lectura, por lo menos a mi criterio, es mágica. Es mágica porque, así como decimos que es una habilidad cultural, que nadie nace sabiendo leer, escribir o comprender un texto, la lectura, una vez que se automatiza, sufre algo así como un proceso de modularización que la transforma de una habilidad cultural, de un aspecto cultural, a funcionar como si fuera un aspecto innato. Eso genera incluso que una vez que se aprenda a leer y escribir, aparezcan nuevos circuitos neurales, a partir de, digamos, los circuitos que están especializados en otras funciones, como la visión y como el lenguaje, y se produzca conectividad en un área que hasta el momento en que se adquiere la lectoescritura no tenía conectividad. Entonces, los avances que se hicieron a nivel de la lectura, desde un punto de vista neurocientífico, fueron realmente muy importantes. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de estas dos grandes
líneas o aspectos que tienen que ver con la oralidad y con la escritura. Por eso es muy importante el poder establecer en qué punto del lenguaje me voy a instalar y desde dónde voy a hablar. ¿Cuál es el marco de estudio? Y esto me importa también mencionarlo porque en realidad justamente es lo que les decía al principio. A partir de este marco de estudio dado por la neurociencia cognitiva y la neuropsicología, se pudo obtener mucha información acerca del procesamiento en condiciones normales. La psicolingüística lo que hace es estudiar los procesos mentales que están implicados en la adquisición, en la comprensión y en la producción del lenguaje. Es decir, aquellos aspectos que se dan con el uso del lenguaje. Ahora, cuando uno dice que lo que está estudiando son procesos mentales, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para verificar qué es lo que está pasando? Yo acá me veo a mí misma hablando y nada más, pero quienes están del otro lado y están escuchando, supónganse que estuviéramos en una situación de clase presencial, yo no puedo saber qué está pasando por este constructo llamado mente-cerebro de cada uno de ustedes mientras me está escuchando. Sí puedo generar inferencias, sí puedo entender que si hay alguien que está bostezando, se está aburriendo, que si hay alguien que se está durmiendo, se está aburriendo, y si hay alguien que está sintiendo, tal vez está de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Pero todas estas inferencias o todas estas deducciones son indirectas, porque estudiar procesos mentales implica estudiar procesos que no son visibles a simple vista. Por eso la psicolingüística, más allá de los estudios propiamente experimentales y conductuales, de armar experimentos ad hoc para poder medir o para poder validar o refutar distintos tipos de hipótesis, también tomó como aportes, como evidencias concretas, los aportes de la neurociencia cognitiva, que lo que estudia son los mecanismos cerebrales que subyacen a las distintas funciones mentales, y por otro lado, los aportes de la neuropsicología cognitiva, que lo que estudia es la relación que se da entre las funciones mentales superiores, la conducta y el cerebro. Es decir, ¿qué pasa cuando una lesión cerebral afecta una función mental específica y eso genera una conducta diferente a la que se venía teniendo? Estas dos perspectivas, estas dos disciplinas, son una fuente de datos muy importante para la psicolingüística. La neurociencia cognitiva, por su lado, lo que estudia es cómo el cerebro da lugar a la mente. Es decir, estos fenómenos que ocurren en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y en lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje, la memorización, el mantener objetivos. Me quedó por la mitad eso escrito. Indaga, es decir, sobre la base neural de procesos cognitivos y lo hace a partir de métodos de neuroimágenes. Con la neurociencia hay una cuestión que es muy importante de destacar. Por supuesto que tal vez suena como una obviedad, que la actividad cerebral subyace a toda conducta, pero durante muchísimos años se plantearon dos corolarios. Un primer corolario que fue demostrado y evidenciado por la neuropsicología cognitiva durante, no sé, los últimos 150 años, que es que todo cambio en el cerebro va a producir un cambio en la conducta. Una persona sabía leer, sabía escribir, sufre una lesión cerebral que le afecta justamente el área que se ocupa de regir los procesos de lectura o de escritura, y esa persona deja de leer o de escribir. Más básico aún, una persona reconoce sin ningún problema rostros o colores, y por una lesión cerebral deja de reconocer rostros, incluso familiares, o colores. Es decir, un cambio en el cerebro va a llevar a un cambio en la conducta. Pero la neurociencia cognitiva permitió verificar el corolario contrario, lo cual fue y sigue siendo muy interesante, que es que todo cambio en la conducta va a producir también cambios en el cerebro. Fíjense que si uno compara el patrón de activación de, en este caso arriba es una persona analfabeta frente a una tarea de denominación de objetos, por ejemplo, mostrar esto y decir vaso, comparo el patrón de activación en una persona analfabeta y una persona alfabetizada,
este patrón de activación cambia. En la persona analfabeta se activan varios, digamos, áreas del hemisferio derecho y unas poquitas del hemisferio izquierdo, pero cuando la persona es alfabetizada, se genera este proceso de lateralización, el hemisferio izquierdo asume las funciones lingüísticas, y entonces se ve una activación mayor de áreas del hemisferio izquierdo que del hemisferio derecho. Fíjense, esto es el poder de la instrucción, es decir, un cambio en la conducta, la adquisición de la lectura y de la escritura, lleva también un cambio a nivel del cerebro. Y fíjense que incluso esto es interesante, si yo lo que comparo es el patrón de activación de un lector, niño, niña, que no tiene dificultades, se activan más áreas del hemisferio izquierdo y unas poquitas del hemisferio derecho, y lo comparo con niños que tienen dificultades de lectura, que están diagnosticados en este caso como disléxicos, y en este caso el patrón de activación es mucho más parecido al de la persona analfabeta que el de la persona alfabetizada. Es decir, que más allá de que una persona con un diagnóstico de dislexia puede lograr y va a atravesar con muchísimo esfuerzo los distintos niveles de escolaridad, la realidad es que el patrón de activación cerebral es un patrón de activación muy similar al del analfabeto. Entonces, la neurociencia cognitiva, para todo lo que tiene que ver con el lenguaje, hizo aportes muy interesantes, como estos que veníamos viendo, o como por ejemplo algunos efectos que se pudieron registrar, como lo que se conoce como el efecto supresor de la repetición. Lo que se verificó con este trabajo del 2014 es que escuchar la misma estructura sintáctica reducía la actividad cerebral, es decir, que había aprendizaje. Si yo a una persona le hacía escuchar repetidamente una oración, supónganse, pasiva o de objeto hendido, al perro lo persigue el gato, y escuchaban repetidamente oraciones con esta estructura, la actividad cerebral se reducía. Y lo mismo los aportes que se pudieron hacer a nivel de la lectura, ¿no? Y esto que decíamos antes, de que tomando como base ciertas áreas que estaban destinadas al procesamiento visual y al procesamiento de rostros, y otras áreas ligadas al procesamiento del lenguaje, se genera un área específica que va a regir la lectura, y que es la que Dan llamar la caja de letras. Es decir, la lectura se apoya en estos circuitos preexistentes que fueron seleccionados para otros fines, pero en un momento determinado se da esta hipótesis del reciclado neuronal, se reciclan estos sistemas y se da lugar a nuevas conexiones. Como por ejemplo, lo que ustedes pueden ver acá. Esta es la activación. En la parte de arriba podrán ver la activación en lectores normales, en la parte de abajo la activación en disléxicos. Esta es la activación para procesar estos distintos estímulos: palabras, rostros, lugares, símbolos. ¿Está bien? Fíjense que en el caso de los rostros, de los lugares y de los símbolos, la activación es bilateral. En el caso de las palabras, la activación, el área que se genera nueva, ¿está bien? El área de las letras, que es lo que se ve marcado en rojo, se da solamente en hemisferio izquierdo. ¿Qué ocurre en los pacientes, en las personas disléxicas? Que el área, justamente la que ustedes ven acá pintada de rojo, no se activa en estos casos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con algunos pacientes o con algunos cuadros que fueron ya reportados desde hace mucho tiempo, entre ellos hay uno muy conocido y como muy prototípico en relación con esto, que es lo que se llama alexia pura o alexia sin agrafia. En estos pacientes la lesión afecta lo que ustedes ven en rojo, y entonces lo que les ocurre es lo que van a ver acá. Por ejemplo, perdón, voy a ponerlo así un minutito para poder adelantar un poquito. Bueno, Ramona, dígame, ¿qué dice acá? No le sale. Acá. No. Acá.
No sabe. ¿Esto qué son? ¿Letras o números? Letras. Muy bien. En este primer video lo que ustedes pueden ver es el neurólogo en este caso, está tomando una prueba de lectura de palabras aisladas, palabras muy simples como gato, brazo, radio, dedo, etcétera, etcétera. Y esta señora que leía perfectamente bien, en un momento determinado sufre un accidente cerebrovascular, ese accidente cerebrovascular le afecta las áreas que rigen la lectura, y entonces esta señora deja de leer. Pero lo que es notable es que dejar de leer, en este caso, no implica dejar de procesar la ortografía, dejar de escribir, dejar de procesar, de hacer el procesamiento ortográfico a través de otros canales, porque fíjense qué es lo que ocurre en este segundo punto. Se le dictan exactamente las mismas palabras que se le dieron para leer. Bueno, ahora, abajo. Escriba la palabra gato. Muy bien. La palabra brazo. Voy a adelantarle un poquito. Fíjense que todas las palabras que se le dictan las escribe sin demasiadas dificultades. Muy bien. Una vez que termina de hacer esta tarea, lo que después de un ratito, digamos, con una tarea intermedia, lo que se le pide es que lea lo que ella escribió. Porque tal vez uno podría pensar que no puede leer una letra de tipo imprenta mayúscula, pero sí su propia escritura. Entonces, en el tercer video van a ver cómo lee o no lee las palabras que ella misma escribió. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Sí. Está bien. No se presenta. Bien, ahora sí vamos a ampliar. Como pueden ver, esto es sumamente interesante porque es una evidencia muy concreta de la idea de que la mente tiene una estructura modular, de lo que Fodor planteó o de lo que Fodor postuló como modularidad de la mente. El que se altere una función o que se altere un aspecto no implica que se altere en su totalidad ese aspecto. Fíjense que esta mujer la ortografía la sigue manejando. Lo que tiene es una dificultad específica para procesar estímulos, que son las letras, no cualquier estímulo, sino letras por modalidad visual. Si yo le muestro un vaso, me dice que es un vaso. Si yo le muestro un dibujo de alguna cuestión, de lo que sea, de una casa, me va a decir que es una casa. Lo que no puede es procesar estímulos lingüísticos mediante la modalidad visual. Por eso es que este cuadro también se conoce o se denomina ceguera para las palabras. Si yo a esta mujer le escribo en el brazo, hago lo que se llama dermolectura, y le escribo gato, la mujer me puede decir gato. ¿Está bien? Si yo a esta mujer le digo G-A-T-O, ¿qué palabra forma? La mujer puede ensamblar estos sonidos y producir gato. De la única forma en que no puede procesar la ortografía es a través de la modalidad visual. Entonces, fíjense, cuando decimos que digamos, el cerebro y las alteraciones que se producen y que generan distintos cuadros, ¿cuánto pueden informarnos respecto de lo que implica el procesamiento en condiciones normales? Ahí estamos. Se verificó incluso a partir de la neurociencia que esta llamada caja de las letras es igual en todos los sujetos alfabetizados, sean digamos, lectores que que leen en un alfabeto como el utilizado en Occidente, como en otros sistemas alfabéticos o no alfabéticos, ideográficos, por ejemplo, y se verificó que justamente la caja de las letras
se activa en todos los casos cuando hay tareas de lectura. Entonces, la neurociencia es un aporte muy interesante para todo aquello que tiene que ver con el conocimiento de procesos lingüísticos y, por supuesto, con los ligados a la educación, si pensamos en cada uno de estos aspectos ligados a la adquisición de la lectura y de la escritura, que son los aspectos centrales del aprendizaje. Sin embargo, y creo que poco a poco intentaremos empezar a revertirlo, todavía la distancia que existe entre la neurociencia cognitiva o entre la investigación básica y la educación en general es una distancia sumamente lejana. ¿Está bien? Hay un puente y puentes por tender, como dicen algunos de los investigadores que se dedican al estudio de estos puentes entre neurociencias y educación. Hay una necesidad de alfabetizarse desde los dos lados. Quienes trabajan en las escuelas respecto de lo que ocurre a nivel de la investigación más básica, en este caso, por ejemplo, a nivel de la neurociencia, y quienes trabajan desde el punto de vista de la investigación respecto de qué es lo que pasa en la escuela. Todavía somos bastante analfabetos de un lado y del otro, y para poder empezar a tender esos puentes hay que empezar a achicar esa brecha tratando de trabajar en lo que tiene que ver con los saberes compartidos y con los materiales y la forma en que se difunden los hallazgos. Hay una cita que a mí me gusta mucho, de Ortega y Gasset, que planteaba que, y lo planteaba para los filósofos, pero a mí me parece que para los investigadores, para los científicos también aplica, y que planteaba que el científico tiene que extremar el rigor científico cuando está haciendo investigación, pero él dice a la hora de transmitir los resultados de sus investigaciones, el científico debería dejar de ostentar los bíceps de sus tecnicismos. Y esto es parte de lo que genera esta brecha o estos puentes tan lejanos entre la neurociencia y la educación. Y esto es lo que hace, en algún punto, que se generen los llamados neuromitos, que son concepciones erróneas acerca de cómo trabaja el cerebro. Esto es muy interesante, y es interesante para el conocimiento, tanto a nivel de educación como el conocimiento general que tenemos de cómo funciona el cerebro y cómo funciona el lenguaje. Se generan una serie de expectativas en relación con la aplicabilidad que tienen estas concepciones o estas ideas que se transmiten y se descontextualizan. Por ejemplo, habrán escuchado plantear este enunciado de los seres humanos usamos un 10% de la capacidad del cerebro, o se usa menos de un 10% de la capacidad del cerebro, o los matemáticos son personas de hemisferio izquierdo y los artistas de hemisferio derecho. Estas son una serie de mitos que se generan, algo así como unas fake news, que se generan en relación con aspectos científicos, y que se dan por una mala interpretación o por una descontextualización de hechos científicamente establecidos. Detrás de cada uno de estos neuromitos hay algo de verdad. Hay algo de verdad que hizo que se generara ese mito, pero el problema es la distorsión que sufrió después, o bien porque no se termina de entender cuál es el alcance de lo que está planteando, o porque se descontextualizan estos resultados. Hace un tiempo atrás, durante la pandemia, que se nos hacía muy difícil salir a hacer trabajo de campo, dijimos, bueno, vamos a indagar en relación con esto, a ver cuánto sabe la gente en general, tanto aquellos que estuvieran insertos en ámbitos educativos como profesionales de distintas disciplinas, acerca de cómo funciona el cerebro. ¿Está bien? Entonces, esto es simplemente representativo para que ustedes vean cómo después generamos los enunciados. Lo primero que hicimos fue tratar de ver si realmente eran ideas extendidas, y entonces la primera pregunta que hicimos en general para poder ver si verdaderamente eran mitos establecidos, era preguntar cuánto creían que usábamos de nuestra capacidad del cerebro.
A lo cual distintas personas respondieron lo siguiente. Creo que depende del temperamento y la voluntad, que el temperamento y la voluntad, por ahí es algo que nace con uno, y que... Uy, se cortó, a ver. Creo que usamos el 15% de nuestra capacidad cerebral, más o menos. Alguna vez leí que usábamos poquito, pero no me acuerdo cuánto era lo que decía lo que leí. Creo que usamos el 15% de nuestra capacidad cerebral, más o menos. Alguna vez leí que usábamos poquito, pero no me acuerdo cuánto era lo que decía lo que leí. Bueno, creo que diariamente usamos menos del 50% de la capacidad de nuestro cerebro. Yo creo que de nuestra capacidad cerebral no debemos usar ni la mitad. Pero, ¿por qué? Supongo que porque a medida que va avanzando la humanidad, van surgiendo más posibilidades de pensamiento y más posibilidades de razonamiento que hacen que se desarrolle más a lo largo del tiempo. Hola, Ani, la verdad que no tengo idea, pero me suena haber escuchado como que se usa el 10%, solo usamos el 10%, no sé, por ahí me lo estoy reinventando. Pero como en esas cosas de documentales de la mente y del cerebro, como me suena eso, como no conocemos nuestro cerebro, solo una parte muy pequeñita usamos y hay todo un potencial a descubrir. Me suena algo así, pero no sé si me acuerdo bien la cifra. Me acuerdo que, como de eso, de escuchar... Vamos a pasar. Bien, fíjense que todos coincidían en que se usaba un porcentaje bastante pequeño del cerebro, y lo otro que es interesante es que hay un problema con las fuentes, de dónde se sacan estas ideas o estas creencias. Nadie tiene muy claro de dónde, porque de algún lado aparecen, de hecho hay bastantes fundamentos que sustentan la aparición de este neuromito, desde algunos dichos de Einstein sosteniendo que él usaba solo el 10% de la capacidad del cerebro, hasta películas como Lucy de Luc Besson, que decía en su promoción, en la promoción de la película, decía: todos usamos el 10% de la capacidad del cerebro. Lucy va a usar el 100%, como diciendo, van a ver lo que va a pasar. ¿Está bien? Entonces, a partir de estas cuestiones que a nosotros nos resultaban como muy intrigantes, lo que hicimos fue armar una investigación con un grupo de Brasil, de Paraguay. Participaron algunos informantes en Chile y algunos participantes en Uruguay, y lo que hicimos fue, seleccionamos en primer lugar de algunas bases palabras claves relacionadas con el cerebro y con el lenguaje, buscamos los mitos que se habían generado alrededor de dichas palabras, es decir, lo que buscamos fueron las 300 palabras clave, digamos, más utilizadas en relación con cerebro, enfermedades mentales, lenguaje, y a partir de eso, y a partir de establecer un ranking de las 300 más frecuentes, verificamos cuáles coincidían entre los 3 países que estábamos participando, Brasil, Paraguay y Argentina. Buscamos los mitos alrededor de estas palabras, y lo que hicimos fue crear una encuesta de Google Form con enunciados de tipo verdadero y falso, donde no solamente se planteaban estos 36 enunciados, ahora después les voy a mostrar, sino que además se le pedía a la persona que después, con una escala Likert, determinara del 1 al 5 cuán seguro estaba de la respuesta que estaba dando. Participaron de esta manera casi 4.000 personas, 1.128 informantes en Brasil, 2.800 en Argentina y Paraguay. Esto después lo dividimos, nos interesaba especialmente saber qué pasaba con el conocimiento de estos aspectos en quienes estaban insertos en el sistema educativo, en todos los niveles de escolaridad, con lo cual después hicimos un análisis fragmentado de personas que no trabajaban en el sistema educativo y quienes sí lo hacían. Y entonces surgen una serie de mitos como que usamos el 10% de la capacidad del cerebro, que hay distintos métodos de enseñanza
de acuerdo a la predominancia del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho, que la música clásica en bebés desde muy temprano ayudaba al desarrollo del lenguaje, que la dislexia supone sencillamente la lectura en espejo de las palabras, o que los matemáticos tienen, digamos, están más regidos por el hemisferio izquierdo y los artistas por el hemisferio derecho, y muchas otras más. Por ejemplo, que los adolescentes pueden usar un léxico de hasta 500 palabras, cosa que también es un mito, porque se sabe por las investigaciones ligadas al desarrollo del léxico mental, que un adolescente, y todo esto depende de lo cultural, pero que ni siquiera un adolescente, un niño o una niña de 5 años podría llegar a tener un léxico de 5.000 palabras, y un adulto de mucho más, con lo cual también es parte de los mitos que se generan acerca del cerebro y del lenguaje. Fíjense que encontramos cosas bastante interesantes, bastante preocupantes también. Por ejemplo, la dislexia es una dificultad de aprendizaje que se caracteriza por la lectura y escritura de palabras en espejo. El 45%, el 45.3% dice que es verdadero, pero para el resto es falso, es decir, casi mitad y mitad. La percepción de colores depende del hemisferio dominante del observador. Hay un 32% que piensa, ¿se acuerdan que hace poco tiempo en las redes aparecieron unos vestidos y unas zapatillas, que algunos los veían, no sé, en dorado y celeste, y otros los veían en blanco y no me acuerdo qué color, en rosa o qué color, y en realidad todavía hay un 33% de los que respondieron a estas encuestas que siguen pensando que la percepción del color depende del hemisferio dominante del observador, o un 58% de las personas piensan que los bebés que son incentivados con música clásica desarrollan el lenguaje más rápido, y casi mitad y mitad, digamos, hay casi la mitad de los informantes considera que los seres humanos usamos solo el 10% de la capacidad del cerebro. Pero no es solamente el número en porcentajes, sino también el nivel de certeza que tienen en las respuestas. Fíjense que del 1 al 5, en este caso hay un nivel importante de certeza. Aquí también está todo como en la parte derecha del cuadro, y lo mismo en estos casos. Fíjense, un 47% de las personas están muy seguros de lo que están respondiendo. Entonces, todo esto es algo que es muy importante. Quiero avanzar a ver cómo estamos con la hora. No sé si hay alguien que me pueda decir si tengo 15 minutos más. Sí, vale. Claro. Perfecto. Entonces, esto por un lado nos lleva a repensar un poco toda esta cuestión de cómo se transmite la información, cómo se investiga, cómo se van a transmitir los resultados de esas investigaciones. Sin lugar a duda, la investigación en temas ligados a la neurociencia, que constituye uno de los marcos o de los contextos de investigación de la psicolingüística, tuvo un crecimiento muy importante en la comprensión de los mecanismos neurales que están rigiendo las distintas capacidades cognitivas, emocionales y sociales de los seres humanos. Muchos de estos avances incluso son muy importantes para la educación. Sin embargo, en muchos casos los hallazgos se descontextualizan y esto crea un riesgo muy evidente. ¿Por qué? Porque se genera una realidad que fusiona interés por un lado y escasez de conocimiento por otros, y eso se transforma en la principal causa de desinformación y en la generadora de estas creencias erróneas que la OCDE llamó neuromitos. Es decir, que todo esto muestra la responsabilidad que tenemos quienes estamos trabajando desde el punto de vista científico, sea desde el lenguaje, sea desde lo ligado más a lo neurocientífico, la necesidad imperiosa de construir puentes entre la neurociencia o entre la investigación básica y la educación, que pueda sostenerse a partir de un enfoque bidireccional, un poco lo que decíamos antes, de una doble alfabetización.
no quería terminar, digamos, dejar de comentarles algunos hallazgos. Es como muy difícil hacer un pantallazo por todo lo que tiene que ver con el estudio del lenguaje y el cerebro, pero sí me parecía muy importante todos los aportes que se han hecho en el estudio de lo que tiene que ver con las alteraciones o los trastornos de la comunicación verbal, los trastornos pragmáticos en pacientes con lesiones del hemisferio derecho, porque esta es otra de las grandes líneas que ha avanzado muchísimo en los últimos años. El hemisferio derecho es un hemisferio fue un hemisferio claramente postergado. A partir de 1850-53 con Broca y después con los hallazgos de Wernicke, se conoció de manera como mucho más clara qué ocurría cuando una lesión afectaba el hemisferio izquierdo, qué pasaba, cómo se afectaba el lenguaje. Pero el hemisferio derecho tuvo que esperar no menos de 100 años para poder entrar en lo que son los estudios neurolingüísticos. Es decir, especialmente, incluso hoy en día ocurre desde el punto de vista de los estudios neuropsicológicos y neurolingüísticos, que muchas veces cuando se está hablando del lenguaje, se habla hasta este punto que ustedes ven marcado con colores más claros: fonología, morfología, léxico, sintaxis. Y todo aquello que queda por arriba de la sintaxis es terreno de la comunicación, pero no del lenguaje. Todo esto impactó de manera determinante en los hallazgos y en los avances acerca del conocimiento del lenguaje y de cómo el hemisferio derecho regía también funciones lingüísticas muy importantes, y eso se vio también en no solamente que una cosa lleva a la otra, el desarrollo de instrumentos de evaluación y de rehabilitación, sino también en la inserción de los pacientes en el sistema de salud, que iban llegando de manera muy tardía, cuando ya no encontraban o no entendían qué es lo que pasaba, porque la forma en que se afecta el lenguaje por una lesión del hemisferio derecho es muy diferente a la que se puede visualizar cuando una persona, por una lesión en el hemisferio izquierdo, sufre de una afasia. ¿Qué es una afasia? Es un trastorno del lenguaje consecuencia de una lesión en el hemisferio izquierdo. Así se define afasia. Hubo una gran discusión en relación con esto, porque si en realidad la afasia es un trastorno del lenguaje, y los lesionados derechos, digamos, que tienen problemas a nivel pragmático, también tienen un problema del lenguaje, ¿por qué no extender este cuadro de afasias e incluir también a los lesionados del hemisferio derecho? Aún hoy en día se sigue discutiendo, y la incorporación de estos pacientes a los cuadros afásicos beneficiaría mucho la rehabilitación de estos pacientes, la inserción, la llegada de los pacientes al sistema de salud. Una afasia, digamos, las afasias se vienen trabajando y reconociendo desde hace muchos años, fueron tempranamente reconocidas y se distinguían de manera clínica, de manera muy evidente, y representaron el foco de la investigación neuropsicológica durante mucho tiempo. Ahora, una lesión en el hemisferio derecho que afecta al lenguaje, ¿es una afasia? Y hasta el momento no lo es, porque por un lado hay ausencia de descripciones muy precisas. Durante mucho tiempo se creía que el hemisferio derecho, o que las lesiones del hemisferio derecho eran lesiones sutiles o generaban déficits sutiles, déficit que no afectaban directamente a la persona, y por largo tiempo fueron subdiagnosticadas porque justamente, entre otras cosas, no se desarrollaban buenos instrumentos de evaluación. Si yo evalúo a un paciente con una lesión en el hemisferio derecho, que tiene trastornos pragmáticos, con una batería de afasias que suele incorporar o incluir pruebas que miden los niveles elementales del lenguaje, fonología, morfología, léxico, sintaxis, estas personas pasan, digamos, por los servicios sin mostrar ninguna dificultad. Por eso es que si yo no aplico una batería que incorpore aspectos pragmáticos, voy a pasar de largo a ese paciente, y ese paciente va a seguir como si no tuviera nada.
E incluso esto también repercutió en la falta de modelos conceptuales que permitieran caracterizar estas dificultades. Las afasias en pacientes diestros lo que genera es una alteración del procesamiento, como decíamos antes, a nivel léxico, fonológico, morfológico, sintáctico. Afectan de manera, digamos, en consecuencia pueden afectar ciertas cuestiones ligadas al uso del lenguaje, es decir, al nivel discursivo textual, pero no por un déficit en ese nivel, sino que al ser un trastorno de niveles de bajo orden, va a repercutir también en las habilidades de alto orden. Pero estos pacientes pueden hacer uso de claves contextuales y de reglas sociales, pueden valerse de la prosodia, pueden valerse de expresiones emocionales en rostros y en el cuerpo, pueden valerse del contexto. En el otro extremo de esta disociación aparecen los pacientes con lesiones del hemisferio derecho, en los cuales no se ven afectados los procesos estructurales del lenguaje, están intactos, la fonología, la morfología, la sintaxis, absolutamente conservadas, pero presentan alteraciones y muy graves a nivel del uso del lenguaje. Entonces, son pacientes que, después si llegamos, les muestro eso, son pacientes que no pueden entender todo lo que tiene que ver con el significado no literal o con el significado pragmático en esta situación, una situación de lluvia y de tormenta, que alguien diga, lindo día elegiste para pasear con esta entonación, ellos pueden interpretarlos como un enunciado sincero, y no van a entender ni los actos de habla indirectos, ni las metáforas, ni las ironías, ni el sarcasmo, no van a tener, o van a tener dificultades a nivel de la producción, de la prosodia en la producción, y de la comprensión de la prosodia. Por eso son pacientes que se quejan porque dicen, yo me siento triste, pero el otro no se da cuenta que yo estoy triste. O uno le dice de pronto, qué lindo peinado te hiciste, y la persona termina diciendo que qué bueno que te guste el peinado, porque lo que interpreta es un significado literal, referencial, y no pueden salir de la interpretación de ese tipo de significado. Por eso se dice que es el otro extremo de la disociación. Fíjense, me gustaría mostrarles que lo que se afecta, pero esperen, bueno, vamos acá, así puedo ir después al video, lo que se afecta cuando uno está hablando de la comunicación, fundamentalmente es algo que está faltando en este esquema, es decir, en un esquema de la comunicación hay un emisor, hay un receptor, un mensaje que se transmite a través de un canal, en un contexto y con un código. Pero lo que está faltando es justamente lo que constituye el fracaso de este tipo de pacientes y que tiene que ver con lo que se denomina el pacto intencional. Una persona tiene una intención de generar en otro un efecto y entonces transmite la información de tal manera de generar ese efecto. Este pacto intencional, este principio cooperativo que planteaba Grice, no se respeta. Es decir, no hay, en definitiva, comunicación. Comparten el código, no tienen problemas con el mensaje en líneas generales, pero sí tienen problemas para entender la intención que la persona tiene al transmitir lo que está transmitiendo. Varios estudios que llevamos a cabo con nuestro equipo de investigación, lo que demostraron es que casi un 70% de pacientes con lesiones en el hemisferio derecho tienen al menos un tipo de alteración en el uso del lenguaje, que afecta o bien los aspectos discursivos, tanto conversacionales como narrativos, por otro lado los aspectos pragmáticos, actos de habla indirecto y metáforas, prosódicas, habilidades prosódicas y habilidades léxico-semánticas. Hubo varios trabajos en los que se hicieron de manera conjunta con Canadá, Brasil, Italia y Argentina, estudios para ver perfiles de alteración en estos pacientes, y generalmente lo que se encontró es que hay distintos perfiles que afectan o combinan dificultades a estos niveles. Quiero dejar de compartir acá
para compartirles otra cosita, que es esto. Fíjense el ejemplo de cómo fallan estos pacientes a nivel de una metáfora, por ejemplo. Hay dos formas en las que pueden fallar. O bien fallan porque uno les pregunta, ¿qué significa el hombre se fue por las ramas? Y pueden contestar que se subieron a un árbol y caminaron entre ramas. Y también están aquellos pacientes que pueden definir bien de qué se trata esa metáfora, pero que cuando uno les da opciones de respuesta, caen en la trampa y terminan eligiendo la opción más ligada a lo literal, como por ejemplo lo que van a escuchar ahora. Su primo es un demonio. ¿Qué quiere decir eso? Es malo. Entonces, su primo es un demonio quiere decir que su primo causa problemas, que su primo está disfrazado de demonio o que su primo está poseído por el demonio. Que mi primo está poseído por el demonio. Lo veo yo así, ¿sí? Para ser tan... El hombre sentó cabeza. Bueno, que más sensato hace las cosas bien. Muy bien. El hombre sentó cabeza quiere decir que el hombre se hizo juicioso, que el hombre tenía cansada la cabeza o que el hombre era acróbata. Que el hombre tenía cansada la cabeza. Muy bien. Bien. Fíjense entonces cómo, a ver, voy a dejar de compartir, perdón, vuelvo a compartir. Fíjense, ahí estamos, lo que ocurre con estos pacientes, con esta paciente en particular, que puede definir qué es lo, digamos, de qué se está hablando cuando se plantea una metáfora de ese tipo, pero que no puede inhibir lo irrelevante e inhibir la opción más literal cuando se dan opciones de respuesta. Son pacientes que tienen serias dificultades a nivel de una de las funciones ejecutivas más relevantes, que es la inhibición verbal. No pueden inhibir lo irrelevante. Y lo que hacen es constantemente generar o construir significado a partir de la computación de detalles. Entonces, para ir cerrando y dar lugar al espacio de preguntas, la idea era tratar de dar como una suerte de pantallazo general y un recorte muy específico de cómo interactúan, cómo los trastornos del lenguaje, cómo el estudio del cerebro a través de las neurociencias o de los trastornos a través de la neuropsicología son una puerta de entrada muy concreta al conocimiento de los procesos que están por detrás del lenguaje, y cómo podemos, a partir de estas cuestiones, validar modelos teóricos, validar modelos gramaticales y lingüísticos, comprendiendo de una manera más acabada un proceso que a simple vista, y para valga la redundancia en este sentido, es invisible. Muchas gracias, y dejo directamente el espacio para que pregunten y que podamos interactuar. Adolfo está silenciado. Perdón, yo venía hablando ahí embalado. Ahí está. Yo no te veía la boca, pero... Sí, bueno, dicen que es la mejor forma de tener un diálogo conmigo, cuando se me escucha, pero no, buenísimo, Vale. Mil gracias por la riqueza de la exposición, la claridad, las ideas, el cruce de disciplinas, se valora mucho. Y hay alguna pregunta que tenemos acá por YouTube. Nos preguntan, alguien cuyo nombre de usuario de YouTube por lo menos es Bajos Guitarras Ocampo, nos pregunta si pensamos con las leyes del lenguaje. ¿Qué opinas, Valeria? Uy, esa es una pregunta muy difícil. Es como la larga discusión, que también tiene que ver con dónde te parás, de si es posible pensar
si es posible que haya lenguaje sin pensamiento, si lo que precede es el lenguaje o es el pensamiento. Y es sumamente difícil, es decir, no tengo una respuesta concreta para darle, y todo dependiendo del lugar en el que te pares, podés llegar a decir que es imposible pensar sin lenguaje, pero también en casos, en instancias muy tempranas, digamos, sin que haya un lenguaje desarrollado, y en casos, no solamente en esos casos, sino en los casos de lesionados cerebrales, por ejemplo, fásicos de Broca. Yo les iba a mostrar un video, pero es un video que está igual en las redes. Es un paciente que perdió la capacidad directamente de hablar de manera espontánea, y lo único que dice es tono, tono. Entonces le preguntan, bueno, ¿cuántos hijos tiene usted? Y dice tono, 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 pero con prosodia y gestos. ¿Y por qué se mudó? Tono, 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 tono. Hay muchos estudios que muestran que, no sé si en este caso no sería tanto la evidencia de la diferenciación entre lenguaje y pensamiento, que también podría verse, sino también entre lenguaje e inteligencia, que muchas veces se discute. Y en verdad, justamente estos casos demuestran que vos podés perder el lenguaje y seguir sosteniendo tanto el pensamiento como es independiente también de tu inteligencia. Entonces, por un lado, los lesionados cerebrales, por otro lado, la adquisición del lenguaje también te demuestra que hay capacidades inferenciales y de pensamiento que van más allá del propio lenguaje, pero en realidad yo creo que es para hacer una presentación larga y muy discutida, porque, bueno, es lo que sigue, es una discusión que sigue estando y que sigue despertando bastantes pasiones, desde un lado y desde el otro. Absolutamente. Es un tema muy, muy rico, que es una buena forma de responderlo a veces, como generando más preguntas, ¿no? O sea, uno asume, bueno, si uno solamente puede pensar mediante el lenguaje, ¿no? Algunas cosas que vos decías. El niño, cuando todavía no tiene un lenguaje sofisticado, o sea, no puede pensar. Segundo, si solo pensamos mediante el lenguaje, todo lo que somos capaces de pensar es lo que somos capaces de verbalizar. Entonces, el límite de mi lenguaje es el límite de mi cognición, o hay alternativas, ¿no? Al plantearlo así, creo que se iluminan, y tal vez en otro momento generamos otro espacio y te invitemos, Vale, para poner esta pregunta así como central en la mesa. Es muy interesante y es una línea muy trabajada en la lingüística también, esto de qué precede a qué. Sí. Absolutamente. Sí. No sé si alguien más aquí de la audiencia presente en el Zoom quiere acercar alguna pregunta, algún comentario para Valeria. Yo sí. Así que tomo la iniciativa. Vale, vos has trabajado con muchos pacientes con distintos tipos de afección cerebral. Cuando uno estudia pacientes, ¿no? Uno estudia la disfunción, uno estudia la lesión, no solamente aprende sobre la disfunción y sobre la lesión, ¿no? De algún modo, lo anticipaba el título de tu charla, ¿no? Aprovechamos el infortunio del paciente para conocer algo, inferir algo, tejer alguna hipótesis. A veces llegamos a modelos completos sobre cómo funciona el sistema lingüístico u otros sistemas en las personas, ¿no? Te pregunto, ¿cuáles son los puntos fuertes, las ventajas que el estudio de los pacientes nos da para imaginar, para hipotetizar, para teorizar cómo es el sistema lingüístico en nuestro cerebro normal, sano, y cuáles son las limitaciones? ¿Dónde está la pelusa? ¿Dónde están las trampitas de tratar de imaginar un sistema lingüístico normal estudiando la disfunción? Bien, es una pregunta súper interesante, Adolf. A ver, como Caramasa decía, los pacientes con lesiones cerebrales los definía como accidentes de la naturaleza, y decía, ¿qué mejor forma de conocer, por ejemplo, el motor de un auto que cuando ese auto falla?
¿no? Eso me va a permitir a mí hacer inferencias. Bueno, a mí no me permite nada, pues no entiendo nada de autos, pero se supone que estudiando las situaciones en las que el sistema falla, uno podría saber qué pasa en condiciones normales. Los pacientes son una enorme fuente de datos. Yo creo que es sumamente importante todo lo que pueden aportar cuando estamos hablando de una lesión adquirida, ¿está bien? No es lo mismo un trastorno del desarrollo que un trastorno dado por una lesión adquirida. Es decir, cuando la persona desarrolló el sistema de lectura y por una lesión cerebral perdió el sistema de lectura. No es lo mismo que cuando una persona nace con una dificultad y no desarrolla en los mismos términos o de la misma manera el sistema de lectura. Entonces, por un lado hay que ser muy cuidadoso respecto de estas cuestiones. Yo no puedo sacar inferencias o extraer inferencias de cualquier situación. Una cosa es el desarrollo, otra cosa es la lesión adquirida. La lesión adquirida, justamente, es interesante si lo pensás desde el punto de vista de los principios que formuló la neuropsicología cognitiva. La neuropsicología cognitiva hablaba de tres o cuatro principios, pero fundamentalmente tres: modularidad, modularidad, que significaría o que aludiría al hecho de que la mente tiene una estructura modular y no holística. Una lesión cerebral afecta una función específica, pero deja indemnes el resto de las funciones. Uno de los riesgos de esto, para mí, es el reduccionismo al que uno puede llegar con hasta dónde llega la modularidad. ¿Está bien? Porque, ¿cuáles son los límites de la modularidad? Vos tenés pacientes que, dentro de la modularidad, que, como esta señora que vimos, escribe pero no lee. Y después tenés por ahí el patrón contrario que te dice, bueno, es una disociación doble, son dos módulos diferentes. Pero a su vez tenés disociaciones mucho más específicas, pacientes que pueden producir sustantivos pero no verbos. Y más específicas aún, pacientes que pueden producir verbos de un argumento, de dos argumentos, sino de tres argumentos. Entonces, ¿cuál es el límite de la modularidad por un lado? El segundo punto es el principio de la transparencia, es decir, la conducta del lesionado cerebral tiene que reflejar cuál es el módulo que está dañado. Pero acá hay que tener mucho cuidado también, porque ¿qué pasa? La conducta puede estar manifestando el desarrollo de estrategias compensatorias. Nosotros, por ejemplo, teníamos un paciente que no podía denominar. Vos le dabas, como les mostré antes, vaso, no podía decirlo, pero cuando se lo escribía en la mano, la B decía vaso. Es decir, lo único que tenía que hacer era escribirse la palabra en la mano o en el aire. Pero ¿qué pasa? En ese caso, no está haciendo la conducta, no está reflejando el verdadero déficit. Entonces hay que tener mucho cuidado de que esa conducta no sea el resultado de una estrategia compensatoria. Y el tercer principio, que me parece muy importante, que es el de la universalidad, que lo que supone es que todos compartimos, en este caso porque hablamos del lenguaje, el mismo sistema de procesamiento lingüístico, y que en el caso del lesionado cerebral, este es un sistema de procesamiento lingüístico menos X, donde X es el módulo que está dañado, pero de base todos compartimos un sistema de procesamiento lingüístico con características similares, con las diferencias individuales de cada uno. Es decir, vos me evaluás a mí hoy en orientación y yo soy mucho más desorientada que otras personas, pero después, cuando vos estudiás la lesión cerebral, bueno, hay también parámetros para compararlo, pero es muy importante saber que compartimos todos de manera básica este sistema de procesamiento cognitivo en general o lingüístico en particular. Espectacular, Vale. Muy lindo, me muerdo la lengua para no ocupar dos, 3 horas más esta noche. De nuevo, tiro la pelota a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, yo tengo alguna más para Vale. Bueno. Yo tengo una pregunta. Yo quiero hacer la pregunta que por supuesto no tiene nada que ver con la charla, que siempre hay en toda ponencia, en todo congreso. No, Vale, muy interesante la ponencia y es, tal como dice Adolfo,
Muy interesante, uno podría estar acá horas discutiendo esto. Yo tenía una duda particularmente con los estudios que mencionabas con la dislexia. Particularmente cuando mostraban las dos imágenes comparando la zona de activación de un hemisferio por sobre el otro y la similitud que esto tenía con una persona iletrada en algún momento, o analfabeta. En ese sentido, no pude menos pensar de que existirá, o tú sabes si es que habrá alguna influencia en el idioma que esto ocurre, porque por ejemplo, esto, pregunto, ¿será solo en español? Por ejemplo, si fuera chino, si fuera árabe, ¿el lenguaje tendrá alguna influencia en el área necesariamente que fueron identificados esto, la dislexia, y cómo operaría en ese tipo de formas y el rol que jugaría en la activación? ¿Sabes algo de eso? Por eso digo que me alejo un poco de la discusión de alguna manera. No, no, para nada te alejas, Néstor. También es súper interesante y cuando uno plantea estos estudios, más allá de que, es decir, por un lado yo recomiendo la lectura de Dean, que es el que plantea todas estas cosas de manera magistral, ¿no? Con mucha evidencia. Pero más allá de eso, yo te diría que no solamente la lectura, sino todos los estudios del lenguaje desde un punto de vista psicolingüístico son muy dependientes de la lengua con la que estás trabajando. De hecho, vos fíjate que si vas a investigar sobre morfología, es muy distinto. Hay ciertos modelos, por ejemplo, hay un modelo en psicolingüística que se llama el modelo de la cohorte, que es de Tyler y Marsden Wilson. Es un modelo que está pensado para análisis del habla, ¿está bien? Lo que estudia es el procesamiento léxico hablado. Para el inglés, que fue donde fue planteado, funciona mucho mejor que para el español. ¿Por qué? Porque habla de un punto de reconocimiento óptimo de las palabras. En inglés, muy tempranamente podés reconocer palabras respecto de otras, pero en español, con toda la morfología, digo en español y hay otras lenguas, en italiano, con toda la morfología, con la riqueza morfológica, esto se relativiza. Y yo creo que con la lectura pasa lo mismo. Sin ir al chino, el pensar solamente en el inglés como una lengua más opaca, o el francés como una lengua más opaca, y el español o el italiano como lenguas más transparentes, donde hay una correspondencia casi unívoca. No sé, en nuestra variedad de español, por ejemplo, en Argentina, es como menos transparente, porque en verdad, por ejemplo, en España se pronuncia de una manera la B larga y de otra manera la B corta, por ejemplo, la Z, y aquí en Argentina pronunciamos todo de la misma manera. Entonces, estas cuestiones hacen también al desarrollo, estos sistemas hacen al desarrollo de la lectura y de la escritura, pero también de los déficits que puedan tenerse y registrarse. Entonces, yo no creo que esas, tomando lo que preguntó también Adolfo antes, creo que eso es otra de las cosas de las que hay que tener cuidado, porque uno corre el riesgo de descontextualizar también esos resultados y aplicarlos de manera universal, y esto no es así. Más allá de que haya un área de letras que se active por igual en todos, el leer ideogramas no es lo mismo que leer en inglés y no es lo mismo que leer en español. Entonces me parece muy interesante ese planteo tuyo, porque creo que es algo que tenemos que tener siempre presente cuando hacemos investigación. Muchas gracias, Val, me quedó clarísimo. Muchas gracias a vos. Yo, de nuevo, salvo que alguien me gane de mano acá e irrumpa con una pregunta, yo tengo una más, y que acaso ya podría ser la última para no abusar de tu cortesía, Vale. Una pregunta no tanto disciplinaria, sino autobiográfica. Alguna vez en alguna conversación que tuvimos, vos me contaste que tu primera fascinación, tu primer interés fue el lenguaje, o acaso las letras en sí, ¿no? La literatura y demás, y luego el cerebro fue algo que apareció luego, ¿no? Decime si estoy recordando bien más o menos ese trayecto. Lo que te quería preguntar es, ¿de qué modo el estudiar neurociencias, neuropsicología, meterle cerebro a tu interés inicial, cambió, enriqueció y también
acaso, reconfiguró, pero más bien si en algún punto obstaculizó o crees que cerró algunas puertas respecto de las que vos creías que ibas a poder abrir en una carrera académica sobre el lenguaje, la comunicación, el discurso. ¿Qué abrió para vos el cerebro y qué, si es que lo hubo, cerró, suspendió, pospuso? Bien, está bueno, es así, te acordás muy bien, tenés muy buena memoria, Adolfo. Sí, muy, muy bueno. Y a ver, yo fui una afortunada en el desarrollo de mi carrera, porque yo me crucé muy tempranamente. Yo primero hice mi doctorado con un neurólogo y un sociolingüista, es decir, que de esa mezcla letal casi salió el camino que después seguí, pero fue muy enriquecedor, porque obviamente estas dos personas que me dirigían, a quienes yo adoro profundamente, Aldo Ferreres, neurólogo, Alejandro Reiter, sociolingüista, se peleaban sin parar, porque ninguno aceptaba o aceptaban, pero rezongando un poco, con lo cual a mí me enriqueció muchísimo. Creo que lo que gané, el trabajo interdisciplinario, sin lugar a dudas, me hizo ganar y mucho. Trabajar en un equipo en el que hay neurólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, no sé si me estoy olvidando, lingüistas, enriquece todo trabajo. De hecho, a mí me pasa que nosotros iniciamos una investigación en conjunto, vos y yo, con un grupo de personas, y a mí todo esto me enriquece constantemente, porque creo que es la única forma que vos tenés hoy, en el 2022 y en adelante, y unos años atrás, de avanzar en el conocimiento y en avanzar. La ciencia va cambiando constantemente. A mí siempre me queda como resonando una cita de un neurofisiólogo español, no me acuerdo ahora el nombre, pero después se los paso, que es genial porque dice que la ciencia es humilde, que la ciencia no pretende conocerlo todo, sino que sabe que se va avanzando constantemente y que uno tiene que tener esa humildad para poder saber que, bueno, esto ya no es así, o sí es así, o no funciona de esta manera. Pero en ese avance, para mí, para generar ese avance es importante el trabajo interdisciplinario. Entonces, este cambio, recalculando en mi carrera, me dio eso, la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinaria. Yo soy muy feliz, trabajo con gente de distintas partes del mundo y de distintas orientaciones y especialidades. ¿En qué me perjudicó? Digamos, tal vez es una cuestión un poco más local, tiene que ver con lo que se puede hacer o no se puede hacer en Argentina. Entonces, yo me doy cuenta que cuando estuve trabajando unos meses, yo trabajo mucho en lo que tiene que ver con comprensión de textos con gente de Italia, y en todo lo que tiene que ver con los lesionados derechos con Canadá. Las condiciones de trabajo son otras, es decir, tal vez es un camino que es ideal para haberlo hecho en otro contexto que no era el contexto de Argentina, pero la verdad es que yo no, en definitiva todo es positivo y no puedo quejarme porque hago lo que me gusta, con las limitaciones que tiene el trabajar desde una carrera que no tiene incumbencia clínica, ¿no? Nosotros desarrollamos los instrumentos de evaluación, las rehabilitaciones, trabajamos con los modelos teóricos, sin entrar en la evaluación de los pacientes o en los diagnósticos de los pacientes, pero me parece que está bien también y que se puede aportar mucho desde este lugar. Me parece fantástico, y créeme, Vale, que no hace falta que enuncies la alegría que suscita en vos tu trayectoria, porque transpira, porque ebulle cuando hablas sobre lo que haces, y contagia. Y eso es otra de las cosas que valoramos. Y me gusta mucho, y creo que es una linda nota para terminar este encuentro, esta especie de apertura. Hablabas de las incumbencias, y tal vez cuando uno ingresa en un mundo académico típicamente humanístico, mi derrotero fue similar en ese sentido, uno vislumbra cuáles son los posibles caminos a seguir, y no está en el ideario que alguien con una formación técnica, profesional, erudita sobre el lenguaje, un lingüista
o un traductor, o o alguien que se especializa en alguna rama afín, pueda emprender un camino en cruce directo y en interacción con las ciencias biológicas, las ciencias naturales, el trabajo con pacientes, y me parece que está bueno poner en valor eso, que es otra de las líneas de especialidad, de conocimiento aplicado, translacional, que la formación específica en ciencias del lenguaje en sentido amplio puede depararle a una persona que inicia ese trayecto. Así que gracias también por iluminar ese sendero en los posibles caminos que alguien puede transitar al iniciar este recorrido. Yo te agradezco, Vale, ha sido un gran placer, y le voy a ceder a Néstor las últimas palabras para formalmente darle cierre a esta charla. Muchísimas gracias, Adolf. Gracias por tus palabras y por el cierre este. Muchas gracias, Adolfo. Y bueno, muchas gracias, Val, por esta increíble charla que nos ha dejado reflexionando y nos hace también pensar justamente en todos estos puentes, que lo que mencionábamos al inicio, esta posibilidad de establecer puentes entre diferentes disciplinas. Y es justamente en ese espacio en el que el PIEC y el CNC puede justamente aportar, y ha sido un tremendo privilegio para nosotros poder contar contigo, poder escuchar tu charla, y tal como dice Adolfo, son investigadores como tú los que realmente nos mueven. Eres una persona realmente apasionada por lo que hace, y eso se nota a la legua, y eso nos contagia a todos, y eso creo justamente que es muy relevante eso, porque también no solo nos motiva a nosotros en nuestro quehacer como investigadores, sino que también inspira a quienes te están escuchando, a nuestros alumnos, y ha sido en ese sentido un tremendo privilegio para nosotros contar contigo. Así que, dicho esto, gracias, muchísimas gracias. Dicho esto, entonces, nos despedimos de todos los que nos están viendo. Sigan atentos a las diferentes actividades y el ciclo de charlas que vamos a seguir realizando en los próximos meses, y vamos a estar, por supuesto, socializando la información mediante los diversos canales de difusión que tiene la universidad y también el CNC. Muy buenas noches, buenas tardes a todos. Chao, buenas noches. Que estén muy bien.